Quiero compartir una palabra sencilla, en un sentido de conocimiento. Creo que todos le conocemos, pero poderosa en la esencia de lo que tiene, y que hoy creo que nos sirve y nos impulsa para lo que Dios quiere hacer y para saber en dónde están nuestras fuerzas. ¿Cuántos alguna vez han tenido falta de fuerza? Cuando digo falta de fuerza, también digo a veces falta de fe. Solía decir un pastor que escuché bastante tiempo predicar y siempre decía: cuando la fe se te baja a las medias. Y meditando en el Señor y leyendo su palabra, encontré algo esta mañana en su palabra, que algunos por ahí lo han leído porque lo estuve poniendo en el estado del WhatsApp. Dice el libro de Mateo, capítulo 17, verso 20. Voy a leer esta palabra entendiendo lo que dice, sin sacarla del contexto completo en el que está escrita, en el que está expresada y en la que Jesús da esta enseñanza. Pero quiero centrarme en algo muy especial que entendí esta mañana cuando leí esta palabra. Mateo 17, 20 dice: Jesús les dijo: por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuviereis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada, diga conmigo, nada, os sería imposible. ¿Saben? Hasta aquí es muy conocida la palabra en general. Tienen fe como un grano de mostaza. De hecho hay una canción, ¿no?, que dice: si tienes fe como un grano de... Y hacemos la mímica de la canción. ¿Ah? Bailando. Pero a mí el Espíritu Santo me habló hoy en algo muy importante, que entendí que era muy importante. ¿Cuántos saben? Creo que en general lo saben, alguna vez lo han escuchado hasta desde de aquí del púlpito. ¿Qué tamaño tiene el grano de mostaza? ¿Alguien sabe qué tamaño tiene el grano de mostaza? Chiquito. ¿Podríamos decir la cabeza de un alfiler? Para estar de acuerdo, más o menos. No de su alfiler de color, de los alfileres chiquitos. ¿Ah? Como la cabeza de un alfiler, diríamos, chiquito. ¿Y saben lo que me decía el Espíritu Santo, mis queridos amigos? ¿Saben lo que me decía? Que Dios no necesita mucho. Y que cuando tenés poquito, porque alguien que tiene una fe como un grano de mostaza tiene muy poquito. Tiene algo pequeño, algo casi insignificante. Yo diría que es alguien que ya la fe le ha llegado, como decía aquel viejo pastor, a los tobillos, a las medias. Ya le queda un granito de mostaza. Esto es como cuando alguna de las mujeres que aquí está alguna vez se puso a cocinar y cuando fue a su alacena vio, qué sé yo, fue a buscar aceite y quedaba el botecito así poquitito. Casi no tenía nada. Y el Señor me mostraba algo cuando leí esta palabra y cuando me mostraba que cuando tenés poquito, muy poquito, ahí se desarrolla algo poderosísimo que lo expresa la palabra y que dice: para que la excelencia del poder sea de Él, es decir, de Jesús. Porque cuando vos tenés muy poquito, no tenés mucho más que buscar. Cuando vos solo tenés un grano de mostaza de fe, ¿qué otra cosa vas a tener? Ya no hay argumentos, no hay solidez, tenés poquito. Y en la imagen Dios me mostraba o me hacía ver como alguien, vio que siempre se dice, solo se puede salir de un pozo cuando llegás al fondo y tomas impulso, porque más del fondo no podés caer. Y el Señor me mostraba esto, que no necesita mucho más que eso y que solo se puede avanzar y mover montañas cuando sos capaz de utilizar eso poquito que tenés, ese último resto que tenés. Cuando te atreves a decir, y creo que muchos, y yo sé que no estoy hablando en vano, y creo que le estoy hablando a muchos corazones, cuando solamente te queda por decir, ya no doy más, hasta aquí llegué.
solo tengo esto, poquito. Pero si tenés ese poquito, y ese poquito es la fe en Dios, te aseguro que vas a mover montañas, porque Jesús lo dice. Y no está hablando de mover montañas en lo físico, porque que yo sepa, Dios no se ha agradado mucho en alterar la naturaleza que Él creó. Dios no vino para decir, me arrepentí de haber hecho una montaña acá, la vamos a trasladar para allá. Y mañana amanece Buenos Aires con montaña y nosotros con mar. Y no, Dios ya lo creó así, Él no altera su creación. Lo que está diciendo el Señor aquí es mucho más que eso. Es que con muy poquito que tengas, podés cambiar situaciones, transformar cosas, revertir tu vida. Dios me habla esta mañana y yo se lo transmito con mucha fe y mucho convencimiento de que el 2020 es un año para tomar ese poquito de fe que te queda, eso que ya gastaste y te queda así, el último granito de mostaza, y decir, Señor, con esto voy a mover todo lo que haga falta. Y pararte frente a muchas de las situaciones de tu vida. Muchas, no pocas, muchas. Pero con ese granito de fe para mover montañas. Claro que en la circunstancia que Jesús da esta palabra, da esta enseñanza, es una circunstancia en la que Él de alguna manera está casi enojado con sus discípulos, con sus hijos. Es una circunstancia donde sus discípulos, los que Él había formado, los que Él le había enseñado todo lo que Él sabía, habían visto todo lo que Él hacía y cómo lo hacía, no habían podido con algo. Y en cierto modo Jesús estaba como indignado. Y no les dice esto en los términos que yo se lo estoy diciendo a ustedes, iglesia, sino se lo dice con cierta indignación. ¿Hasta cuándo? Pero les da el secreto. Porque Dios sabe lo que ha puesto en cada uno de los corazones de las personas y Él sabe que ha puesto fe. Y que la fe no es algo que solamente la tiene un pastor o alguien que predica en una iglesia o aquellos que son devotos de una religión. La fe es algo que la tiene el hombre puesto por Dios para que con eso active la mano de Dios. Y todo lo que pidieres será posible. Todo lo que pidieres será posible. Es necesario, y se los digo bien claro en esta mañana, que activen su fe. Casi me atrevo a decir que la fe es contraria, no digo contraria, pero bastante antagónico o diferente a la razón. Y que nuestro principal problema es que nuestra fe se hace muy pequeña, como el grano de mostaza a veces, porque nuestra razón se hace muy grande. Nuestro parecer, nuestro pensar. Y Dios nos ha hecho de tal manera que dependamos de la fe, y aquellos que se atreven a creer y a depender de la fe, nada les será imposible. Nada les será imposible. ¿Está entendiendo esto? Nada les será imposible. Cuando uso la palabra nada, algunos miran, sí, pero usted, pastor, no sabe lo que a mí me pasa. Y yo conozco muchas situaciones y conozco muchas personas a las que me da cierto respeto decirle esto, porque digo, ¿cómo le digo a una persona que tiene situaciones que para cualquiera serían muy difíciles, que nada le sería imposible? Pero cuando me atrevo a confesar la palabra, cuando me atrevo a creer lo que Dios dice, puedo ver que nada no implica lo que el hombre razona, sino que nada significa que Dios te sostiene. Y podrás estar en el peor de los dolores, pero Dios te sostiene. Podrás estar en la peor de las encrucijadas de la vida, de cualquier índole. Pudiera ser salud, pudiera ser emoción, pudiera ser dolor. Hay tantas cosas en la vida.
pero nada te será imposible si le crees a Dios. Creo que esta es una mañana en la que me gustaría que cada uno de nosotros pudiera entender que solo necesita un poquito de fe para clamar a Dios. No mucho de conocimiento de Dios, que no es lo mismo. ¿Me entiende lo que digo? Usted sabe de Dios, sabemos de Dios, conocemos de Dios. De hecho, muchas veces nos esforzamos para conocer aún más de Dios en estudio, en lectura, en un montón de cosas. Pero para mover la mano de Dios, para que todo nos sea posible, necesitamos fe. Necesitamos pedir con fe. Y no necesitamos mucha fe, un poquito de fe. Porque la excelencia del poder es de Cristo. Es decir, la obra la hace Él. No depende de nosotros. Solo necesitamos creer.